Vamos a leer un pasaje muy conocido en la palabra de Dios, en San Mateo, capítulo 28, del Señor resucitado, y dice así, el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después vamos a ir mencionando algunos pasajes más. Si alguno quiere tomar nota, bueno, puede anotar los pasajes y después verificarlos en casa o meditar en ellos en casa. Quisiera decir, queridos amigos y hermanos, que es de muy grande importancia para los creyentes obedecer los mandamientos del Señor. En número 32:23, el Señor pone al pueblo de Israel en la disyuntiva que si obedecieren les iría bien, pero si desobedecieren, dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. De manera que la desobediencia es igual al pecado. Desobedecer es pecado. No nos bautizamos porque sea una regla de la iglesia meramente. A veces preguntamos a quienes se quieren bautizar, ¿por qué se quiere bautizar? Y tenemos las más diversas respuestas. Algunos nos han dicho, bueno, yo quiero pertenecer a la iglesia. Es una razón secundaria. Otros nos dicen, bueno, me gusta mucho el bautismo, me gusta mucho después participar de la cena del Señor. Es también una razón secundaria. Pero algunos contestan bien cuando dicen, yo quiero bautizarme porque el Señor lo manda y porque yo quiero obedecer sus mandamientos. Israel fue enseñado que desobedecer es pecar, y el rey Saúl lo comprobó a su pesar. 1 Samuel 15, 22-23. Al rey Saúl le costó el reino, por cuanto tú desechaste mi palabra, le dijo Dios, yo también te he desechado para que no seas más rey sobre Israel. Y nuestro Señor, como hemos leído, encomendó a sus discípulos a ser discípulos y bautizarlos en Mateo 28:19. Y antes había afirmado que todo cuanto él decía tenía tanta importancia como los 10 mandamientos. Esto está en Mateo 5, versículos 19 al 28. En consecuencia, para cumplir sus demandas, debemos bautizarnos como él también lo hizo. Y surgen entonces algunas preguntas que con la ayuda del Señor y de su palabra bendita trataré de responder. Ahí va la primera pregunta: ¿quiénes deben ser bautizados? Y la respuesta es: creyentes en Cristo, y solo creyentes en Cristo. Felipe predicó en Samaria y cuando creyeron fueron bautizados. Hechos 8:12. Pablo en Corinto predicó y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 8:18. Hay otras muchas escrituras sobre este respecto, pero no hay ninguna excepción a esta regla. Cuando creían, entonces eran bautizados. Y nuestro Señor, según Juan 4:1, primero hacía discípulos y en segundo lugar los bautizaba. Estos son los que tienen que ser bautizados. ¿Quiénes? Es la pregunta. Los creyentes, los que han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo. La segunda pregunta es: ¿cómo deben ser bautizados los creyentes? Como enseñan las Escrituras, en todo caso fue siempre por inmersión. Juan el Bautista bautizaba en Enón, junto a Salim. ¿Por qué? Y la Biblia contesta: porque había allí muchas aguas.
Cuando nuestro Señor fue bautizado, nos dice Mateo 3:16, subió luego del agua, es decir, salió del agua, fue bautizado por inmersión. Permítanme decirle que la palabra bautismo significa sumergir, pasar debajo, ¿no es cierto? De manera que esta es la indicación de la Biblia. También el eunuco etíope, cuando fue bautizado, dice que descendió con Felipe, quien lo evangelizó, descendieron ambos al agua y luego ascendieron del agua, en Hechos 8:38. Y ustedes ven, queridos amigos y hermanos, que mucha agua no hubiese sido necesaria si el bautismo solo consistiera en la aspersión de un poquito de agua. Era necesario el bautismo por las razones que más adelante vamos a ver, la inmersión completa del cuerpo del que se bautiza. Otra pregunta que surge es esta: ¿salva el alma el bautismo? En ninguna manera. No podemos ser salvos por el bautismo nosotros, pero podemos ser salvos sin él. El ladrón de la cruz arrepentido nunca fue bautizado, y sin embargo el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está en Lucas 23:43. El apóstol Pablo, que estaba tan ansioso de que otros se salven, dio gracias a Dios de que solo había bautizado a unos pocos de los corintios, mientras que si la salvación fuese por el bautismo, con cuánto deseo él, que tenía pasión por predicar el evangelio, hubiese bautizado tantos como hubiese podido. Los creyentes, los cristianos, no son bautizados para ser salvos, sino son bautizados porque ya son salvos. Dice Gálatas 3:27, todos aquellos que fuisteis bautizados en agua, dice, no, todos los que fuiste bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Fíjense que antes de tener este bautismo por agua, ya han tenido un bautismo espiritual. ¿Cómo? Según Gálatas 3:27, en Cristo Jesús. Estamos inmersos en Él, somos una sola cosa con Él, hemos creído en Él y como el pámpano estamos unidos a la vid, estamos unidos a Cristo, estamos inmersos en Cristo y somos bautizados para dar testimonio de esa unión vital que tenemos con el Señor y de que pertenecemos a Cristo Jesús. La otra pregunta es, ¿debe ser la familia bautizada? Sí, decimos, porque 4 familias bautizadas se mencionan en el Nuevo Testamento, pero hay que notar que en estos casos nunca se mencionan niños. Esta noche sé que hay familiares que se bautizan, ¿no es cierto? Por lo menos aquí un matrimonio, ¿eh? Después hay un hijo y una madre, ¿puede ser? ¿O no? ¿Me equivoco? Una madre y una hija, ¿dónde están? La mamá y la hija. ¡Qué lindo! La familia puede ser bautizada. Y qué lindo es cuando la familia se completa así en el Señor y todos pasan por este paso de obediencia. Tal vez hay amigos aquí que son creyentes o que están dubitativos y no han dado este paso de bautismo, sean esposas, esposos, hijos o padres. Qué lindo sería, el Señor quiere ver esa familia bendecida, obedeciendo al Señor, andando en sus caminos. Y los 4 casos que decía de familias son, por ejemplo, en la casa de Cornelio, en los Hechos capítulo 10, todos los que oían el sermón fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pedro dijo, ¿quién puede impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Así que todos los que oían, Cornelio, su familia y las familias que estuvieran ahí presentes en aquella recepción que hicieron al apóstol Pedro para escuchar el Evangelio, fueron bautizados. Luego también encontramos Lidia de Tiatira, en Hechos 16:15 se nos dice, y cuando fue bautizada y su familia,
les instó a que entrasen en su casa. Fue bautizada Lidia y su familia, y no hay mención tampoco de niños. En el mismo capítulo, el carcelero de Filipos se bautizó con los suyos y se gozó con toda su casa de haber creído al Señor. Y también menciona Pablo en 1 Corintios 1:16 haber bautizado a la familia de Estéfanas. Aquí también sabemos que la familia de Estéfanas era gente adulta, que no había niños, porque en el capítulo 16 de la misma carta y versículo 15 nos dice: ya sabéis que la familia de Estéfanas son la primicia de Acaya, porque ellos se han dedicado al servicio de los santos. Así que vamos viendo que la familia puede ser bautizado, pero no los niños. ¿Por qué? Hay una condición importante, que cada uno que se bautiza debe primero creer en el Señor, debe tener una decisión con respecto a Cristo, y los niños no tienen esa capacidad de hacer una decisión consciente de recibir a Jesucristo como Salvador. Me refiero a los niños recién nacidos, a los párvulos. Entonces, como no tienen esa capacidad, aquí no hay mención de niños y no deben ser bautizados los niños. La otra cosa que preguntamos o que se puede preguntar: ¿cuándo deben ser bautizados? ¿Cuándo es este tiempo cuando el creyente que ha confiado en Cristo debe ser bautizado? Bueno, yo me permito decir que debe ser bautizado cuando hay señales de que ha creído al Señor de todo corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 8, se nos relata de Felipe el Evangelista, que fue llevado por el Espíritu a un camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Y allí pasa un carruaje con un hombre importante del gobierno de la reina Candace. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe: ve y júntate a ese carro. Se junta al carro, sube al carro, venía leyendo el profeta Isaías, y el pasaje que leía era aquel que decía: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante del que le trasquila, no abrió su boca. Intrigado, aquel etíope le dice a Felipe: ¿de quién dices así el profeta? ¿De sí mismo o de otro alguno? Y Felipe, empezando desde esta escritura, le relató el Evangelio de Jesús. ¡Qué lindo! Un evangelio completo, el evangelio del arrepentimiento, de la fe en Cristo, de recibir a Jesucristo en el corazón, de darle lugar en la vida, y también el evangelio que incluye la obediencia a esa fe en Jesucristo, la identificación con Él por el bautismo, para empezar en una vida nueva. Y así van andando por el camino. Tal vez Felipe en un momento tenía su garganta un poco seca de hablar, ya había dicho todo, iban andando por aquel camino en el carruaje. El gozo del Señor embargaba el corazón del evangelista porque había podido llevar la palabra de Dios. El gozo del etíope embargaba el corazón porque ahora estaba haciendo lugar en su vida a Jesucristo, el gran Salvador anunciado por los profetas y por el profeta Isaías en particular. De pronto van andando gozosos por el camino y hay a la vera del camino una cantidad de agua, tal vez una sequía grande, un arroyo, un río, no sabemos qué. Y entonces habla el etíope, le hace una pregunta a Felipe. ¿En qué consistirá esa pregunta? Le dice: aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y arrancó aquella confesión preciosa del etíope que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué lindo, suficiente. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creerlo de todo corazón, haberlo recibido, sentir el gozo de su salvación, son razones más que suficientes para que puedan obedecer al Señor en este acto solemne
pero hermoso del bautismo. Debe ser cuando hay señales de que son sinceramente creyentes. Debe ser cuando hay señales de que está la vida del Señor, que se expresa en un deseo de obedecerle. Debe ser cuando hay señales de que esa vida empieza a crecer, porque el método de Dios siempre es el crecimiento. El método de Dios es como el orden que usa en el medio vegetal. Nosotros ponemos una plantita chiquita en la tierra, la regamos con agua, ¿y qué pasa con esa plantita? Queda siempre igual, ¿no es cierto? Que crece, está regida por la ley de la vida, y la ley de la vida es el crecimiento. Entonces debe haber crecimiento, debe haber señales de que son verdaderamente creyentes y que hay crecimiento espiritual en la vida de cada uno. Y en estos tiempos de tanta liviandad que hay en el mundo, la Iglesia es la encargada de cuidar que no hagan este acto de obediencia a Dios, que es una cosa solemne, es obedecer al Señor, es identificarse por Él, de no estar bautizando a personas que todavía son incrédulas o que no han tenido una real experiencia de conversión. Por último, la última pregunta que quisiera responder es: ¿qué significa el bautismo? Significa identificarse con la persona bendita de Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y para afirmar esta verdad voy a leer, un versículo en Romanos capítulo 6 y versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Decía una de estas noches que debajo del agua está la muerte. Nosotros no estamos preparados para vivir debajo del agua, no tenemos branquias como los peces, así que solo un instante de inmersión y volver a levantarnos para seguir viviendo físicamente, ¿no es cierto? Pero ¿no es hermoso el símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Él tuvo que ser bautizado en un bautismo de muerte. Él estuvo 3 noches en el seno de la tierra. Él sufrió la cruz, murió por cada uno de nosotros y se levantó con una vida indestructible, con una vida poderosa. Y nos dice la Biblia que Jesucristo es las primicias de la resurrección, es decir, el primero de la resurrección. No dice que Jesucristo es el único que resucita. Si dijera que Jesucristo es el único que resucita, querría decir que no hay más resurrección. Pero dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Algunos pueden pensar que, ya había resucitado Lázaro, que ya había resucitado el hijo de la viuda de Naín, que ya había resucitado la hija de Jairo. Es cierto, pero ellos resucitaron, siguieron viviendo el tiempo que Dios les permitió en esta vida y luego volvieron a morir. ¿Comprenden? La gran diferencia con Cristo es que Él resucitó para no morir jamás. Para no morir jamás. Él ahora está en el poder de una vida indestructible, nos dice la carta a los Hebreos. Y dice que esta resurrección de Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Qué quiere decir que es la primicia? Si no hay segundo, no habría primero tampoco, ¿no es cierto? Si no hay quienes van a seguir, no sería primicias. Quiere decir que los que se han identificado con Cristo, recibiéndole a Él como el único y suficiente Salvador de sus almas, han hecho de Jesucristo su único personal y suficiente Salvador. Y luego también han querido obedecer al Señor porque tienen una vida nueva en sí mismos. Y no confían ya en las obras de la carne, sino en el poder del Espíritu Santo que radica en sus corazones para vivir una vida de victoria aquí en la tierra. Un día, aunque la muerte nos alcance aquí en esta tierra, se van a levantar victoriosos de la tumba. Y la Biblia explica
que un día sonará la voz del arcángel, la voz de mando del Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos o los que vivamos en el tiempo de su venida, seremos juntamente arrebatados con el Señor en las nubes, e iremos a recibir al Señor en el aire, y así, nos dice la Biblia, estaremos siempre con el Señor, hasta la muerte. ¿Hasta la muerte? ¿Está bien? No, está mal. Porque el creyente tampoco resucita para volver a morir. El creyente resucita para no morir jamás, para vivir eternamente en la presencia, en la comunión, en el gozo de quien fue las primicias de la resurrección, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Por eso nuestros hermanos esta noche van a dar este paso de obediencia. Y nosotros queremos desearle, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que sientan ese gozo que hace unos años tuve yo cuando me bauticé. Hace unos cuantos, tenía 17 años cuando me bauticé. Y yo no podía explicar nada de lo que había pasado, pero sentía un gozo en el corazón, porque sabía que había obedecido un mandamiento que el Señor había dejado también para mí. Que sientan ese gozo ustedes también esta noche, y que den lugar a que ese Señor de la vida, ese Señor que venció la muerte, penetre cada día más en sus almas, y Él produzca esa vida, esa nueva vida y ese crecimiento espiritual que produce en cada uno de los que creen en Él por el poder del Espíritu Santo. Que sea así, para la gloria de Dios, que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.